Durante mucho tiempo fui a la escuela, iba, me sentaba, escuchaba y copiaba. Pero nunca entendí por qué la escuela es como es hoy en día. Y entonces hoy decidí buscar la respuesta. Y descubrí que la respuesta no está en una sola explicación, está formada en piezas. Y empezando por la primera pieza del rompecabezas, vemos que es la pedagogía, que entendemos que es la ciencia que estudia la educación. Analiza el cómo, el por qué y el para qué educamos y cómo podemos mejorar esos procesos. Por eso se la considera la madre de todas las ciencias de la educación. No solo se ejerce en las escuelas, sino en los clubes, en la familia, en cualquier actividad social. Y bien, yendo con la segunda pieza del rompecabezas, vemos qué es la educación. La educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Es un proceso necesario que necesitamos todas las personas para desarrollarnos, para entender todo lo que pasa a nuestro alrededor y poder vivir en sociedad. Es universal porque todos necesitamos educación y es histórico y cultural, mete conocimientos, valores y busca formar personas. También se construye o se forma en cualquier espacio y existen tres tipos: la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Bien, llegando a la tercera parte, vemos el por qué la educación es un derecho. Bien, la educación, como dijimos, es necesario para todos. Tiene que ser un derecho porque todos con la educación nos formamos, nos desarrollamos y podemos vivir en sociedad, como ya dijimos. Sin esto, nosotros no nos permite conocer otros derechos y los docentes forman parte de un grupo o de el por qué el derecho, la educación sigue siendo un derecho, porque los docentes cumplen un papel muy importante en por qué la educación es un derecho. Bien, yendo a la cuarta pieza de este rompecabezas, vemos qué es la escolarización. La escolarización es un proceso de la educación, de cómo se fue metiendo cada vez más en las instituciones. Esto permitió que se haya creado varios métodos de enseñanza y hay autores como Comenio que dejaron huella y por eso la escolarización permitió que cada vez se haya adentrado más las escuelas, en instituciones y todo tipo de lugar educativo. Y yendo a la quinta y última pieza y parte del rompecabezas, vemos si la infancia siempre fue vista como lo es hoy en día. Y claramente no. Antes a los niños se lo veía como adultos pequeños y pensadores como Rousseau se dieron cuenta que la infancia tenía sus propias características y que los niños necesitaban una educación acorde a su etapa de desarrollo. Bien, con estos cambios el papel de la escuela cambió y ya le dieron su formación y se dieron cuenta que los niños ya eran capaces de aprender y de desarrollarse. Y bien, ya dándole el cierre a este rompecabezas pedagógico, vemos cómo a lo largo de la historia la escuela fue cambiando y no siempre fue lo mismo. Y que la escuela no es solo ir, ver, a escuchar y listo, sino que aprender día a día los conocimientos y todos los que nos dan los profesores a nosotros. Así que nada, vemos todo esto, cómo cambió en el tiempo debido a lo social, lo político, lo histórico y que nada, siempre va a cambiar. Entonces, nada, de lo visto pedagógico, hoy en día está muy bien visto o se le considera o se le otorga los derechos necesarios a los niños y bueno,
cada uno tiene su espacio para desarrollarse. Y espero que le haya servido este video para vos si no sabías cómo fue que cambió el colegio, si siempre tuviste la duda de cómo era antes la escuela, cómo era antes la educación, cómo se lo veían los niños antes, por qué la educación es un derecho necesario y por qué se habla mucho, ¿no?, de la privación de derechos, y se habla mucho de la educación con los derechos, ¿no? Así que nada, espero que con este rompecabezas te haya dado cuenta, hayas entrado en razón y hayas entendido el por qué hoy en día la escuela es así, ¿no? Porque con tanta historia, tanto cultura, tanta necesidad de pensar y entender a los niños, a la educación y demás, te haya abierto la cabeza y hayas descubierto con este rompecabezas como yo, del por qué la escuela es como es hoy en día. Así que nada, espero que te haya gustado el video y hayas podido entender todo.